continuación se muestra la solución del ejercicio 74 del capítulo 10 del libro Termodinámica de Sengel. El enunciado es: se genera vapor de agua en la caldera de una planta de cogeneración a 600 pSI y 650 grados Fahrenheit a razón de 32 libras masa por segundo. La planta debe producir potencia al mismo tiempo que satisface las necesidades de vapor de proceso para cierta aplicación industrial. Una tercera parte del vapor que sale de la caldera se estrangula a una presión de 120 pSI y se conduce al calentador de proceso. El resto de vapor se expande en una turbina isentrópica a una presión de 120 pSI y también se conduce al calentador de proceso. El vapor sale del calentador de proceso a 240 grados Fahrenheit. Despreciando el trabajo de la bomba, determine a. La potencia neta producida, b. La tasa de suministro de calor del proceso, c. El factor de utilización de esta planta. Más en el enunciado, conocemos la temperatura y la presión del vapor de agua a la salida de la caldera, el flujo másico a la salida de la caldera, la presión después de la turbina y la válvula de expansión, la temperatura a la salida del calentador de proceso. Por su parte sabemos que el flujo másico en la válvula de expansión es un tercio del flujo másico que sale de la caldera, es decir, 10,67 libras masa por segundo, y el resto del flujo másico se va hacia la turbina. Por otra parte, sabemos que este proceso no cuenta con un condensador, por lo tanto no hay salida de calor. Y tenemos que hallar la potencia neta, el factor de utilización y la tasa de calor que se va al calentador de proceso. Con base en la información suministrada podemos hacer los dos siguientes diagramas. En la parte izquierda mostramos el diagrama general de un ciclo de cogeneración, con la única diferencia de que no hay un condensador, que es precisamente lo que nos indica el enunciado. Tenemos que el estado 1 es la salida de la caldera, el estado 2 es la entrada de la válvula de expansión, el 4 es la salida de esta, el estado 3 es la entrada de la turbina, el quinto la salida, el sexto es la salida del calentador de proceso y el séptimo es la entrada a la caldera. En la parte derecha tenemos el diagrama TS. Bien podemos ver que los estados 1, 2 y 3 se encuentran representados en el mismo punto. Esto se da que tienen la misma temperatura, entropía, presión. Su única diferencia es el flujo másico, que es distinto, pero en estos diagramas no se representa. Con base en las suposiciones y en la información brindada para el enunciado, se pueden llenar las siguientes propiedades en los estados. Por parte del flujo másico, este se conoce ya en cada estado. Sabemos que en la caldera es de 32, sabemos que este se desprende hacia la válvula de expansión, una relación de un tercio, y por otro lado se va hacia la turbina. Por parte de la temperatura, conocemos que la temperatura a la salida de la caldera, es decir, los estados 1, 2 y 3, es de 650 grados Fahrenheit, así como su presión es de 600 pSI. Por otra parte, conocemos la presión a la salida del calentador de proceso, que es de 120 pSI. Como este calentador es adiabático, esta presión también es de los estados 4 y 5. La temperatura en el estado 6, que corresponde al agua subenfriada justo antes de entrar a la bomba, es de 240 grados Fahrenheit, que nos le dan el enunciado. Y asimismo, como la caldera es adiabática, la entrada de la caldera tiene una presión de 600 pSI. Para el ejercicio tenemos las siguientes leyes físicas y ecuaciones. En primer lugar, tenemos una ecuación para la potencia neta, que sería la potencia de la turbina, que es este primer término, menos la potencia de la bomba, que es este segundo término. Como bien sabemos, la potencia de la bomba es despreciable en esta situación, y es lo que vamos a evaluar. Por acá tenemos la conservación de la masa, que la expresamos como una relación entre los flujos másicos, que el flujo másico que sale de la caldera es igual al que entra a la válvula de estrangulación y más el que entra a la turbina, porque no hay ningún otro ducto. La tasa de entrada de calor en la caldera simplemente es el flujo másico por las entalpías entre el estado final de la caldera y el estado inicial de la caldera. Por acá tenemos la conservación del flujo de energía sin salida de calor. Bien sabemos que en un ciclo la tasa de entrada de calor menos la tasa de salida de calor es igual a la potencia neta más la tasa de calor que se suministra al proceso. Y por acá tenemos el factor de utilización. Como en este caso no tenemos salida de calor, el factor de utilización de entrada es 1. Para resolver el problema se toman las siguientes suposiciones. El agua como fluido de trabajo, bomba y turbina isentrópicas, no se consideran pérdidas en las tuberías por fricción u otras. La caldera y el calentador se toman como adiabáticos
no se consideran fugas en el proceso, por lo que se conserva la masa. Se considera una operación en estado estable, es decir, no es el arranque de la planta, sino que después de mucho tiempo ya está operando así. Se desprecian los cambios en energía cinética y potencial. El trabajo de la bomba se considera despreciable, pero pues porque lo dice el enunciado, pero se va a considerar el caso en el que sí se toma en cuenta para ver cuál es su incidencia en los resultados. Como no hay condensador, no hay expulsión de calor en el sistema. Y el estado 6, que es justo antes de la bomba, el agua se encuentra en estado saturado. Para el cálculo de las propiedades termodinámicas en cada estado se puede utilizar las tablas al final del libro o algún software como IS. En este caso vamos a usar el software. Entonces, el estado 1, que corresponde a la salida de la caldera, tenemos agua sobrecalentada. Como conocemos su temperatura y su presión, podemos calcular su entalpía y su entropía. Como el estado 5 es la salida de la turbina y la turbina es isentrópica, luego su entropía es igual a la entropía del estado 1. Como conocemos su presión, que es 120 psi/A, podemos hallar la entalpía de ese estado. Para el estado 6, que es la entrada de la bomba, hicimos la suposición de que teníamos agua saturada, por lo tanto su calidad es 0 y su temperatura es 240 grados Fahrenheit. Así que podemos hallar la entalpía y la entropía. El estado 7, que es la salida de la bomba, sabemos que la bomba es isentrópica, por lo tanto tiene la misma entropía que 6, y además la caldera es adiabática, por lo tanto tiene la misma presión que 1, 2 o 3. Con la entropía y la presión podemos calcular la entalpía. Ya con esto ya tenemos los datos suficientes para realizar los cálculos solicitados. Con ayuda del software IS podemos rellenar la tabla que mostramos inicialmente con algunos cálculos de entropía y de temperatura con base en las suposiciones dadas previamente. Al calcular la temperatura del estado 5 pasa algo curioso. La temperatura no coincide con la temperatura del estado 6. Eso indica que el estado 5 no se encuentra dentro del domo, como es previsto o como son la mayoría de los procesos de cogeneración. Entonces, a la derecha se hace un diagrama en el cual se muestra que el estado 5 está un poco por fuera. Y el estado 5 no tiene agua con alguna calidad, sino que tiene vapor sobrecalentado. Si despreciamos el trabajo en la bomba, tenemos una potencia neta de 3.241 BTU por segundo, una tasa de entrada de calor a la caldera de 35.530 BTU por segundo y una tasa de calor suministrado al calentador de proceso de 32.289 BTU por segundo. Por su parte, el factor de utilización es 1. Como toda la energía que nosotros tenemos en este ciclo la estamos utilizando en nuestros dos objetivos, que es producir un trabajo y entregar un calor al calentador de proceso, entonces ese factor de utilización es de 1. Todo se está yendo hacia lo que nosotros queremos. Ahora, si no despreciamos el trabajo en la bomba, obtenemos una potencia de 3183 BTU por segundo, una tasa de entrada de calor de 35.530 BTU por segundo y una tasa de calor entregado al calentador de proceso de 32.346 BTU por segundo e igualmente un factor de utilización de 1. Podemos ver que los resultados son bastante similares. Finalmente tenemos el análisis de resultados y conclusiones. Como primer punto, la suposición de que el trabajo de la bomba es despreciable es bastante válido. Como vimos en la diapositiva anterior, esto representa un error de menos del 2%. Como siguiente punto, se puede apreciar en el proceso que todo el calor que ingresa se convierte tanto en trabajo como en calor para el calentador de proceso. Como estos dos son los objetivos primordiales del ciclo que nosotros tenemos, podemos ver que se está utilizando el calor totalmente como nosotros queremos, por lo tanto el factor de utilización es 1. Como siguiente punto tenemos que aproximadamente el 91% de la potencia de la planta es empleada en el suministro de vapor de proceso. ¿Esto que nos permite ver? Que la producción de trabajo no es algo muy importante en la planta, posiblemente sea un proceso secundario, pero lo fuerte es el suministro de calor al vapor de proceso. Como siguiente punto es bastante interesante ver cómo el estado 5 se encuentra fuera del domo, del diagrama TS. Nosotros estamos acostumbrados a verlo al interior del domo, sin embargo esto conlleva ciertas ventajas. El hecho de que esté fuera del domo como vapor sobrecalentado implica que no van a haber impurezas que nos puedan disminuir la vida útil de la turbina. Y finalmente, a pesar de que el factor de utilización es 1,
se prevé que hay una destrucción de exergia destacable y por lo tanto sería bueno hacer un análisis por segunda ley que nos permita tener una mejor idea y ver que este proceso no es tan perfecto como parece. Muchas gracias.